El Durangensis. Bosques, vida y desarrollo sustentable. Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común. El planeta Tierra. Iniciamos. Este día le doy la bienvenida al doctor Martín Emilio Pereda Solís. Él es maestro e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a quien le agradezco haya aceptado nuestra invitación para participar aquí en el Durangensis. Muchas gracias. Soy pues complacido de estar aquí con ustedes. La verdad que me da mucho gusto. Es uno de los programas que me gusta seguir de cuando en cuando aquí en Radio Universidad. Así que pues muy contento de estarle aquí acompañando. Muchas gracias por la invitación también. No, pues muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, doctor, hoy nos va a hablar acerca de un tema que en semanas pasadas estuvo muy en la opinión pública, como son estas aves, los tordos de cabeza amarilla, que son parte ya de nuestro entorno aquí en la ciudad. Los podemos ver cada atardecer en alguno de los principales bulevares. Y bueno, nos gustaría conocer un poco más acerca de estas aves. Platíquenos. Claro que sí, soy con mucho gusto. Pues han de saber que como muchas aves que existen en el mundo y particularmente en nuestro continente, pues las aves tienen una característica de migrar, ¿verdad? De latitudes mayores a latitudes menores, es decir, del norte hacia el sur. Y esta es una especie que eventualmente en los meses de invierno, digamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y todavía en marzo están aquí con nosotros acompañándonos durante su estancia invernal. Pero también eventualmente hay poblaciones residentes que se quedan aquí todo el año. Y pues esta especie, Zoe, que mencionas, pues tiene diversos nombres comunes, ¿no? Porque en ocasiones les dicen pecho amarillo. También es mejor conocido como tordo cabeza amarilla. Pero para evitar ambigüedades, lo más importante es reconocer la especie a través del nombre científico, ¿no? Desde el punto de vista de la biología. Y esta especie se conoce como Xanthocephalus xanthocephalus, ¿no? Su nombre pues está relacionada con las características de tener la cabeza amarilla, ¿no? Que son las raíces griegas del nombre científico. Y pues esta ave que tiene una característica de que los machos son de un color negro con cabeza amarilla y un parche blanco en el ala, ¿no? Este es el caso donde los machos y las hembras son diferentes. No todas las especies de aves tienen esta especie de dimorfismo, ¿no? Se conoce la característica donde los machos son diferentes de las hembras. En el caso de las hembras, pues son de un color oscuro, ¿verdad? Pero más ligero, pero no tienen toda la cabeza amarilla. Estos solamente tienen una parte de la cara y del pecho amarillo, ¿no? Pero contrastan mucho como los machos. Y pues los que vivimos aquí en la ciudad y en el campo sabemos que estas aves se manejan en parvadas muy grandes, ¿no? Y que es común verlas forrajeando, es decir, comiendo pequeños granitos en los cultivos que hay aquí alrededor de la ciudad y en diferentes lugares de aquí del estado de Durango. Más o menos, ¿de cuántos individuos son las parvadas, doctor? Fíjate que estos tordos normalmente se dispersan en parvadas de tamaños más pequeños. Cuando los vemos aquí en la ciudad son parvadas de miles, ¿no? De miles de aves. Pero en el día se dispersan, ¿sí? Se dispersan y viajan a diferentes lugares de la ciudad en busca de alimento. Así que podemos encontrar parvadas desde algunas decenas hasta unos cientos dispersas durante el día. Pero en la noche o en el atardecer, cuando regresan a la ciudad para buscar sus sitios de percha, pues son miles, ¿no? Son miles. Ahora hay que considerar que junto con estos tordos hay otras especies de aves que comparten los sitios de percha, ¿no? Hay otro tipo de
tordo, que es un tordo de cabeza de café, pero también hay garzas, ¿sí? De las más comunes, y yo he visto hasta otras aves, ¿no? Pero entonces, estas áreas verdes que tenemos en la ciudad se convierten en el condominio de miles de aves, ¿no? Que cohabitan durante la noche, y más en esta época de invierno. Así es. Entonces, usted comentaba que la hembra en este caso sí es muy diferente y como sucede con otras especies, es el macho el más llamativo y esto es por cuestiones de cuando es el cortejo, ¿no? Sí, pues en muchas especies de aves es una característica común que los plumajes más vistosos son las de los machos, especialmente en los tiempos de reproducción, donde los plumajes son más brillantes, ¿no? Los colores más llamativos, pues es importante para poder atraer a las hembras. Ahora, en el caso particular de estos machos, pues también contrastan en cuanto a tamaño, ¿sí? Pues los machos aproximadamente tienen un peso de unos 100 gramos y un largo de cabeza a cola de 26 centímetros. En el caso de las hembras son más pequeñitas, pues llegan a medir casi la mitad, a pesar casi la mitad que los machos y un poco más pequeños que los machos. Nosotros en días recientes colectamos algunas aves y los pesamos y el peso oscilaba más o menos en 90, 95 gramos. Entonces, pero en el caso de los machos sí son notablemente más grandes y más pesados. Muy bien. En relación a la migración, que es otro de los temas que mencioné, pues estos se distribuyen mayormente en el norte del continente, aunque también se han reportado en países de Centroamérica y en algunas islas del Caribe. Pero estas aves mayormente tienen su lugar de reproducción en Canadá y Estados Unidos. Y en época invernal, pues se vienen a resguardar a esta parte de México, ¿no? Que incluye hasta los estados del centro y sur del país, ¿no? Entonces tiene una distribución bastante amplia, pero eventualmente, como lo mencioné también, algunas aves son residentes, es decir, que las podemos ver aquí todo el año. En este sentido, ¿verdad? Pues ahora estamos viendo las aves todavía invernando aquí en Durango, por eso las cantidades también son muy grandes, ¿no? Llaman la atención. Pero eventualmente estas cantidades que observamos van a ir disminuyendo porque estas tienen que regresar hacia el norte del continente para reproducirse. Entonces, bueno, veremos que se va a aliviar un poco la cantidad de aves que vemos en las tardes en las áreas verdes de nuestra ciudad. Oiga, doctor, ¿y por qué algunos de ellos deciden quedarse aquí? ¿Por qué no cumplen con ese ciclo que ya tienen definido? Sí, la mayoría sí son migrantes, pero fíjate que igual que otras especies de aves que hemos estudiado, algunas deciden quedarse, pues seguramente, y es algo común, las aves deciden quedarse porque encuentran las condiciones ideales. Las condiciones ideales básicamente son de tener alimento, protección, ¿verdad? Protección y agua, ¿no? Son de los elementos más importantes que tienen un efecto sobre la selección del hábitat. Entonces, es una pequeña parte que se queda, y bueno, igual podemos ver cientos de árboles, perdón, cientos de aves en los árboles, ¿no? Pero comparado con lo que hay ahorita, vamos a ver que es bastante menor en los próximos meses, ¿no? La gran mayoría sí se regresan a su reproducción a las tierras del norte del continente. Y en el norte del continente, ¿verdad? Ellos eligen lugares parecidos a los humedales, a los pantanos, donde ellos hacen su nidificación, su reproducción y pasan el resto del año hasta antes de volver a migrar hacia el sur. Ahora, durante la migración es un comportamiento muy interesante porque algunas aves migran durante la noche, pero estas migran durante el día, ¿sí? Son aves migratorias diurnas y igual para hacer ese viaje hacia el norte se dividen en grupos, normalmente son puros machos adultos o hembras
y mezcladas con machos inmaduros, es decir, con individuos juveniles. Entonces se separan. Y aquí en la ciudad también se observan ese comportamiento de que se separan en parvadas por sexo, ¿sí? Yo no sé si se ha fijado usted eso, pero un poco con la información que les doy de cómo distinguir machos de las hembras, ¿verdad? Muchas veces las parvadas que vemos son puros machos, ¿sí? O sea, todos los ves completitos con su color amarillo en toda la cabeza y su raya blanca en las alas. Y rara vez están mezcladas estas parvadas, ¿no? Por otro lado, puedes observar puras hembras con individuos juveniles, ¿no? Que se confunden un poco porque todavía no tienen su plumaje completo. Entonces es interesante. Y durante su ruta migratoria, que también son muy conocidas porque hay varias rutas que cubren desde el centro de Canadá, atraviesan Estados Unidos por diversas rutas hasta llegar hasta aquí a México, donde se juntan estas rutas. Pues durante ese viaje también hacen diversas escalas para abastecerse de alimento y poder continuar su viaje migratorio. Entonces son características muy interesantes de los toros y de muchas aves, ¿no? Aquí en Durango tenemos ese privilegio de recibir o de hospedar muchísimas aves que vienen del norte del continente a pasar su invierno aquí. Muy bien. ¿Y de qué se alimentan estas aves? Pues esencialmente se alimentan de insectos y de granos, pero aquí lo interesante es que los insectos, bueno, pues usted se da cuenta ahora aquí en Durango en invierno, pues cuáles insectos, ¿no? O sea, que los mosquitos y demás insectos que hay en el campo, pues empiezan más adelante, ¿no? Pero aún no es momento. Entonces, los insectos son consumidos mayormente durante la época reproductiva, en sus tierras de reproducción, pues para encontrarse en óptimas condiciones para la reproducción, tanto hembras como machos, y para alimentar a sus crías también, ¿verdad? Pues los alimentos proveen de buenas cantidades de proteína, además de los granos, ¿verdad? Pero entonces tienen preferencia por los insectos en esta época de reproducción, ¿no? Por el aporte que hacen a los requerimientos que tienen antes de la reproducción y durante la reproducción para alimentar a sus pollos. Ahora, fíjese que algo bien interesante, durante la reproducción, los machos son polígamos, es decir, tienen un harén que puede ir desde de una hasta 6 hembras, y los machos son muy territoriales. Durante la migración, estos machos llegan antes que las hembras a la zona de reproducción para definir su territorio. Pues evidentemente andan buscando los mejores lugares para reproducirse, entonces tratan de anticiparse a las hembras. Cuando ya las hembras llegan, entonces ya los machos ya tienen definidos sus territorios y empiezan a llamar la atención de las hembras. Y digo porque, como les digo, pueden tener hasta 6 parejas sexuales. Entonces, dentro de las características de los eventos reproductivos, es interesante conocer muchas especies. Los machos contribuyen a la construcción de los nidos y el cuidado de los pollos. En el caso de los tordos, no. Las hembras se encargan de hacer todo el trabajo, ¿no? Ellas construyen sus nidos y pueden llegar en su periodo reproductivo hasta depositar cuatro huevos que ellos los incuban, ¿verdad? Y durante 12 a 13 días antes de que nazcan los pollitos. Ahora, estos pollitos tienen ya su capacidad de abandonar el nido, pues, más o menos al paso de unas 2 semanas, ¿no? Pero estas son algunas de las características que suceden, ¿verdad? Cuando es el periodo de reproducción. ¿Pero los machos sí contribuyen a la alimentación de los polluelos o no? ¿Tampoco en eso contribuyen? La hembra se encarga de todo. O sea que la abandona en cuanto... Ahora, lo interesante es que el macho define su territorio y en su territorio podría tener sus 6 casitas, ¿no? Sus 6 nidos. Y entonces
sobre todo está al cuidado, ¿no? Al cuidado del ataque de depredadores, en el sentido de alertar, ¿verdad? O de combatir a otros machos, ¿verdad? Entonces está más enfocada a esas actividades. Pero las hembras son muy trabajadoras, tienen que hacer todas esas actividades hasta hacer que sus pollitos abandonen el nido, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son sus principales problemas o los principales peligros a los que ellos se enfrentan? Sí, pues antes de contestar esa parte, sí quisiera decirle, yo consulté en estos días cuál era su estatus poblacional y son de las pocas aves que mantienen un estatus, digamos, saludable, estable, en cuanto al tamaño de sus poblaciones. Internacionalmente hay una lista que se conoce como la lista roja, donde se escriben o se reportan cuáles especies están sujetas a algún tipo de protección debido a que sus poblaciones puedan tener alguna disminución o alguna amenaza. En el caso de los tordos, cabeza amarilla, pues no están clasificados bajo ningún nivel de riesgo, ¿sí? Eso significa que inclusive sus poblaciones están aumentando, ¿sí? Pues mucha gente pregunta, bueno, pero ¿qué pasa si se llegan a morir? Bueno, desde luego que no es saludable que las aves mueran, pero lo que quiero decir es que no ponen en riesgo sus poblaciones, que no es el caso de muchas especies migratorias, ¿no? Muchas especies, refiriéndonos, por ejemplo, a gorriones, que son especies más pequeñitas, estas especies están sujetas a ciertos niveles de riesgo porque cada año son menos en sus poblaciones, ¿no? En el caso de los tordos, digamos que se encuentran en una situación, digamos, privilegiada porque cada vez en los censos que se hacen se detectan que hay más tordos, ¿no? Sus poblaciones son estables. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Para todas las cosas buenas. Pero también están sujetas a algunas amenazas, principalmente ocasionadas por nosotros, por los humanos. Entonces, sobre todo, pues como mencioné, que son aves granívoras hoy, que se alimentan de los granos que encuentran en el campo, pues es común que en la agricultura se utilicen algunos compuestos orgánicos como insecticidas o herbicidas, ¿no? Que, bueno, debo decirle que algunos de estos químicos que nosotros usamos ya se han prohibido en muchos países, pero aquí los seguimos usando. Y precisamente esta es una de las principales causas de mortandad de muchas aves, no solo los tordos, sino de muchas aves que se alimentan de los granos que encuentran en las zonas de cultivo. Y bueno, no solo por el consumo, ¿no? Que inclusive se pueden intoxicar hasta por aspirarlo, ¿no? A través de su sistema respiratorio o inclusive a través de la piel, cuando hay aspersores que están administrando estas sustancias en las zonas de cultivo. Entonces, este es uno de los problemas graves que enfrentan las aves, seguido de la pérdida del hábitat, es decir, que los lugares donde estos habitan de manera natural, pues se han convertido en zonas de cultivo o han sido utilizadas para la cría del ganado y ha acabado pues con la vegetación natural que las aves requieren, ¿no? para vivir. Entonces, estas son algunas de las causas, pero no todas las personas les caen bien los tordos, ¿no? Muchos agricultores y está documentado que utilizan pues algunos artificios para tratar de eliminarlos porque de alguna manera los consideran depredadores de los granos de sus cultivos, ¿no? Entonces utilizan pues a veces cebos envenenados para evitar que estos tordos, ¿verdad? Se metan a las parcelas y dañen los granos que ellos cultivan. Entonces estas son, digamos que las principales amenazas y a nivel global en el norte del continente, ¿no? Lo mismo que pasa aquí, pasa en Estados Unidos, aunque aquí hemos sido más relajados con el uso de agroquímicos, ¿no? En Estados Unidos sí se prohibieron muchos, pero aquí todavía los seguimos utilizando. Entonces, bueno, estas son, tal vez, son problemas complejos, ¿verdad? Que no tenemos resueltos y que
estarán afectando a las poblaciones de aves. Muy bien. Hace algunas semanas generó una gran alerta, el hecho de que estas aves aparecieron muertas en los bulevares y se hicieron una serie de conjeturas. Al final, una de las razones que se dieron por parte de las autoridades fue que tenían parásitos, que había ciertos parásitos que los estaban dañando. ¿Esto es común, doctor? O sea, que se enfermen de esta manera, ¿y de dónde podrá salir este problema también de los parásitos? Sí, sí, yo vi también la nota de lo que se habló sobre las posibles causas. Lo de los parásitos, debo decirle que en el caso de las aves silvestres, esa es la regla, ¿sí? Es decir, la excepción sería que no tuvieran parásitos, ¿sí? La mayoría de las aves silvestres, inclusive nosotros a nivel de investigación o de trabajo con nuestros estudiantes, cuando hemos colectado aves, hacemos un estudio exploratorio para ver la presencia de parásitos, y eso es común, ¿sí? Eso es común entre la fauna silvestre, no solo las aves, sino mamíferos y otras especies de fauna silvestre. Entonces sí, eso es algo común, es cierto, ¿verdad? Todas estas aves están parasitadas, pero estos parásitos rara vez comprometen su estado de salud. Digo, han vivido así durante toda su vida, ¿no? A diferencia de las especies domésticas, nosotros podemos controlarlos, manejarlos y administrar, por ejemplo, desparasitantes, ¿no? Para que estén limpios de parásitos. Pero la fauna silvestre es diferente, ¿no? Las aves están habituadas y están adaptadas a ser portadoras de este tipo de parásitos, ¿verdad? Entonces, sí es algo cierto de que están parasitadas. Sin embargo, los resultados que se han presentado no son concluyentes. Yo creo que es cuestión de tiempo, ¿verdad? Para tener más elementos diagnósticos, sobre todo por la forma en que murieron, ¿sí? En lo que yo observé en algunos videos, y yo tuve oportunidad de colectar también algunas aves, porque la casa donde vivo, que es su casa, no está muy lejos aquí de la central camionera, y yo, pues, cuando me enteré, tuve la oportunidad de ir a colectar algunos individuos, pues ya fallecidos, ¿no? Pero presentaban algunas características especiales de una muerte un tanto repentina, ¿no? Y que no se relaciona tanto con un grado de parasitismo, ¿no? Sino más bien, pues nosotros tenemos una hipótesis que se refiere a estas respuestas a alguna agente toxicológico, ¿no? A alguna sustancia. Pues como le digo, no son todavía datos concluyentes, pues porque los análisis de laboratorio están en proceso todavía, ¿no? Yo sí me gustaría en algún momento, en los próximos días, si usted me invita y lo considera, pudiéramos ahondar en este tema, ¿no? Pero ya sobre hechos, ¿verdad? Con los resultados que tenemos obtenidos de los laboratorios. Muy bien, doctor, sí, claro que sí, porque esta es una información que sin duda nos interesa a todos, a todas las personas que nos encanta ver a estas aves en las tardes, cómo hacen todo este ritual, por así decirlo, cuando van a dormir, y que son parte de nuestra riqueza natural. Y hace ratito, antes de empezar esta entrevista, usted me comentaba que también hacen una labor de conciencia entre la gente, sobre todo los jóvenes, los niños, para que se abstengan de maltratar a las aves, porque también eso es una práctica pues muy lamentable, ¿verdad? Que las ven y les parece divertido el aventarles piedras o irlas a asustar incluso muchas veces, ¿no? Con estos cohetes, y que también les generan un daño. No sé si nos pudiéramos cerrar con eso, de cuál es el llamado que se le hace a la ciudadanía en general para el cuidado de estas aves. Sí, desde luego, son temas interesantes que nosotros abordamos pues muchas veces con la gente que está más en contacto directo con las aves en el medio rural, pues inclusive aquí en la ciudad ahora con la experiencia de los tordos. Y tenemos que estar conscientes de que todos los organismos vivientes son parte de un ecosistema, ¿sí? En el que, ecosistema que compartimos, desde luego. Y en ese sentido, pues tenemos que ser tolerantes y respetuosos, ¿sí? Las aves han vivido por siempre, ¿verdad? Y
estas de alguna manera también contribuyen al equilibrio de los ecosistemas. No lo mencioné, pero ahora es un momento preciso. Por ejemplo, pues cuando hablamos de que se alimentan de insectos, pues es un eficiente control de insectos, ¿verdad? Para las zonas de cultivo. Pero también estas pueden transportar las semillas que consumen de algunas plantas, las pueden transportar muchos kilómetros y hacer que las plantas de esas semillas vuelvan a nacer. Pues también son organismos polinizadores. Entonces, estas son desde luego aportaciones importantes que hacen a la ecología. Y bueno, pues tenemos mucho que aprender sobre las aves, y qué bueno que lo mencionas, Zoe, porque pues mucha gente especula sobre la condición de los tordos que aparecieron aquí muertos en la ciudad, y algunos decían que habían muerto de hambre y les estaban arrojando concentrado, ¿no? Para que comieran. Pues se agradece la intención, pero esto no es saludable para las aves, ¿sí? Nosotros tuvimos la precaución de colectar a través de algunas personas el alimento y analizarlo, y vimos que lejos de ayudar puede ocasionar algún daño digestivo a las aves, ¿no? Entonces, hay que dejarlas de manera natural. Ellas están habituadas a no depender de nosotros, ¿no? Ellas están habituadas a vivir de manera libre. Entonces, cuando nosotros intervenimos, pues cambiamos mucho las condiciones que en algunos casos, pues puede generar algún desequilibrio en su salud. Y pues tenemos que respetarlas y entender pues que todos tenemos un papel importante dentro de la ecología. Así que pues hay que cuidarlas, ¿sí? Pues muchísimas gracias, doctor. Ya le agradezco que se haya tomado este tiempo para platicarnos, para enseñarnos todo esto acerca de tan maravillosas especies que tenemos aquí en Durango, y ojalá que muy pronto podamos volver a platicar para seguir aprendiendo juntos. Zoe, muchas gracias por su invitación. De verdad disfruté mucho platicar con usted y espero también sea del agrado de su auditorio. Gracias. Radio Universidad presentó El Durangensis. Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.